Bien, hasta hace un momento nosotros estábamos analizando esta parte de lo que estábamos explicando del feudalismo, ¿no? Y de sus características en los diferentes aspectos en los que engloba en qué consistía el feudalismo. Recuerden ustedes que el feudalismo es aquel sistema o organización, ¿no? Tanto político como económico como social, que se va a dar en este marco del desarrollo del siglo IX al siglo XIII. Estamos viviendo tiempo de la Edad Media, ¿no? Si bien es cierto, los temas son separados, no podemos decir, pues, que podemos ir tratando de a poco. Ustedes se imaginan ver la primera parte del Imperio Carolingio y ver cómo se está produciendo otra cosa acá y otra cosa acá. Al final no entenderíamos, así que tenemos que ver necesariamente temas separados. Es decir, esto pasó acá y ustedes tienen que ir entendiendo que mientras que se estaba viviendo el sistema feudal en esta parte de Occidente, en esta parte de Occidente, de Europa, ¿no? Por Oriente, ¿qué se está dando? Por ejemplo, el Imperio Bizantino, el mundo árabe. Si bien es cierto, el Imperio Bizantino está llegando a su máximo esplendor. Si no me equivoco, debemos estar ahí por el tiempo de Basilio II, si no me equivoco. Espero no equivocarme, si en todo caso usted está en todo el derecho y la razón, querido estudiante, pues profesor, no, estamos en el tiempo de tal. Listo, muy bien, nos corregimos ahí. Es importante también entender que durante este tiempo están pasando otros hechos históricos relevantes en el marco y en el desarrollo de la historia universal en esta parte del Edad Media. Volviendo a nuestro tema, rescatando ello, podemos decir que hasta el momento hablábamos de un señor feudal en el cual tenía la autonomía completa de sí mismo de poder decidir en los aspectos políticos, económicos, ¿no? Y sobre todo, ¿en dónde lo va a realizar? En sus dominios, en sus territorios. Perfecto, profesor. Cada señor feudal o cada monarca, ¿no? Tiene el pleno dominio y autonomía de sus territorios. Esto va a hacer que se desaparezca un sistema centralizado del poder. Ya no todo el poder recae en el señor feudal, ¿cierto? Si en este momento yo fuese el señor feudal, ¿no? Y ustedes fueran mis vasallos, prácticamente cada uno tendría un determinado espacio donde usted va a administrar y va a aplicar ciertas leyes, pero usted va a tener que rendirme cuentas a mí. ¿Me dejo entender? Entonces, así de complicadita se presentó la cosa para los monarcas, porque ese va a ser su talón de Aquiles. ¿Ustedes se imaginan? Hay una frase conocida muchísimo en este tiempo que dice, divide y reinarás, ¿no? Y divide y lo lograrás. Eso era lo que pasaba, ¿no? El rey, sin darse cuenta, dividió su poder entre sus vasallos, entre sus feudos, manteniendo esa relación feudo-vasallática, en la cual el vasallo le daba fidelidad al rey. Esto, el rey no se puso a pensar de que mañana más tarde este va a ser su talón de Aquiles, ¿no? Cuando él decía decir, creo que ya es hora de dejar a un lado el vasallo. ¿No? Y vamos a ver cómo se presenta, cómo se continúa viendo estas características que estamos analizando acerca del feudalismo y lo que ello va a traer consigo. En el aspecto económico, ¿no? Vamos a pedirle acá a uno de sus compañeros, a ver, mejor a Chihuahua. Chihuahua, Sí, profe. Chihuahua, lee la imagen del PPT, hijo, la presentación. Dice las principales, léelo por favor. Ya, profe. Las principales actividades económicas fueron la agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques, las cuales provocaron la ruralización de la vida en Europa occidental durante la Alta Edad Media, a diferencia de los que ocurría en Oriente, con los árabes y con el Imperio bizantino, donde existía un intenso comercio. Exacto, muy bien, muy correcto, muy fluida la lectura, muy bien, Chihuahua. ¿Por qué, Chihuahua, te pedimos tu participación, hijo? De una otra manera vamos a considerar también lo que estés participando, leyendo, te estamos motivando, ya que no teníamos nos faltaba por ahí completar algo para que vayas sumando tu nota. Ahora, miren, chicos, les dije hace un ratito, al empezar la clase, que mientras que el feudalismo se estaba dando en esta parte de Occidente, en Oriente teníamos otra realidad. El feudalismo está basado en una relación.
está basado en que el rey, el monarca, o el señor feudal, o el señor feudo, ¿no? Necesita protección. Bien, Occidente está viviendo una realidad. Por otro lado, Oriente está viviendo un esplendor de comercio. ¿Me dejo entender? Prácticamente ya cimentó sus monedas. La situación de los árabes en estos espacios de Oriente va a estar bien marcado. Eso quiere decir de que a la par, mientras que pasa un hecho acá, por otro lado se está pasando otro hecho relevante. ¿Cierto? Otro hecho muy importante. Ahora nosotros estamos analizando cada uno de ellos, viendo cómo en un determinado tiempo de la historia estos hechos se van presentando. En Occidente, si bien es cierto, la base de la economía es la agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques. Profesor, ¿cómo explotación de los bosques? Un momentito, entonces. ¿Qué quieren sacar de los bosques? La explotación maderera, señores. Van a explotar los bosques y van a prácticamente posicionarse en los bosques. Entonces va a haber toda una situación, la agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques. ¿Me dejó entender? Entonces, por lo tanto, va a haber todo un sistema, un conjunto de actividades económicas puntuales en esta parte de Occidente. Como también, por otro lado, va a haber otro conjunto de actividades económicas también bien puntuales, ¿no? Que se van a presentar en la parte de Oriente. Estas actividades económicas que se van a presentar en esta parte de Occidente van a provocar la ruralización de la vida en Europa occidental, ¿no? Entonces, quiero que ustedes entiendan de que las sociedades se van a volver rurales. Sí me dejo entender cuando les digo rurales, ¿cierto? Sí, profesor. Si se quedan callados, quiere decir que para mí ustedes se están entendiendo. Si yo no entiendo ruralización, no tengan miedo a decirlo, profesor, yo no entiendo rural. ¿Qué cosa es rural, profesor? Pero si usted se queda callado, ¿cómo yo sé que usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Yo puedo asumir de que, sí, me entendió. Llegado el examen, yo les voy a decir qué provocó la ruralización en Europa Occidental, y usted no va a saber qué responderme. Por lo tanto, si yo le pregunto, si es que me está entendiendo cuando yo le hablo de ruralización, ¿me está entendiendo? Al menos dígame, no profesor, o sí profesor, ¿no? Y todavía he separado el término, rural. ¿Mm? Hemos separado el término, rural. O rural, vamos acá. ¿Qué pasa con el término rural? Rural no es tanto como el campo. Eh, Tampoco ni que haya pocas cosas. Quiere decir de que este conjunto de, de espacios que se estaban dando, la explotación de los campos, quiere decir que están acomodando los espacios. La ruralización quiere decir que se está plasmando un sistema rural en el cual va a estar referido a todas las zonas en las cuales van a estar pobladas, pero por gran número de población, por gran cantidad de población. ¿Me dejo entender? Y ahora sí, no me puedo mover ya. Por rato se pausa esta cámara y no me deja ver bien. Pero en estos espacios, cuando nos hablan de rural, quiere decir donde se va a concentrar la mayor cantidad de personas. ¿Me dejo entender? Se concentra la mayor cantidad de personas y esto pues va a ir adquiriendo otro nombre, otra presentación, ¿no? Ahora, estos espacios van a estar dedicados a actividades puntuales, como puede ser tanto la agricultura como también las zonas industriales, ¿no? Pero va agarrando la sociedad, va agarrando otro modelo social, otras características. Y eso es lo que está permitiendo en esta parte del feudalismo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Rosita Torres, ¿todo bien? Sí, profesor. Ay, ay, me está sonriendo y dice, ¿qué te pasa? Ha recibido una bonita noticia. Bien.
Y eso es lo que está pasando acá. Entonces, así se está presentando la economía cuando yo les pregunte qué actividades económicas fueron las que destacaron en tiempo del feudalismo y las que condicionaron, ¿no?, la ruralización de la vida en Europa occidental. ¿No? Usted ya me sabe que tiene que mencionarme. Ahora, en el aspecto de decir, pues, vamos a hablar de una unidad económica, ¿no? Del feudo, netamente. Cuando escuchemos hablar unidad económica, está referida al territorio. ¿De quién? De lo que va a recibir el vasallo. ¿A cambio de qué? De su servicio militar. Muy bien, ya sabemos. Entonces, el vasallo, para que, para que aplique un servicio militar de protección al rey, él va a recibir un beneficio, conocido en la historia como beneficio, ¿no? Ahora, estos beneficios va a ser el territorio, el feudo, ¿cierto? Y este, pues, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque los historiadores conocen a este, cuando analizan esta parte de la historia universal, van a plasmar de que va a surgir toda una serie de costumbres, ¿no?, que dan como resultado esta situación. Recuerden ustedes que antiguamente los reyes pagaban a los servicios, pagaban los servicios de los guerreros. En el feudalismo, el rey va a pagar ese servicio otorgándole un feudo para que combatan por ellos, ¿no? Y prácticamente eso es lo que va a ser, antiguas costumbres son las que se va a aplicar. Otro importante es una costumbre que va a surgir después de la desintegración del Imperio Carolingio, ¿no? La herencia de tierras o el reparto de tierras entre sus zonas y, ojo, recuerden ustedes que, que el Imperio Carolingio, para una buena administración, ¿qué hace? Divide en condados y ducados y marqueses, si no me equivoco. Esto va a dar inicio a una, va a dar un paso a una característica importante en la época feudal. ¿Por qué? Porque se le va a dar ciertas facultades a ciertas provincias, ¿no?, de las cuales van a estar eh, plasmadas en aquello que anterior había hecho Carlomagno, en dividirlos en ducados, en condados y marquesas. ¿Para qué? Para una mejor administración, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Netamente para la administración. Y eso va a asumir que este tiempo del feudalismo. Por lo tanto, estamos viendo que muchas de las características, ¿no?, que vienen, que han ido trascendiendo de imperio a imperio, y por así decirlo, imperio romano, imperio carolingio, imperio a imperio, se han ido, se van a mantener, se van a rescatar y se van a plasmar en esta parte de la historia universal. Y sobre todo, ¿no?, que va a modelar la historia universal en cuanto al feudalismo. Es por eso que vamos a ver, ¿no?, la estructura del feudo, ¿no?, cómo se va a caracterizar. Claro, vamos a ver dos espacios, ¿no?, o a más de un espacio. Este territorio acá está muy amplio, vamos a ver. Acá sí. Muy bien. Este territorio del feudo, ¿no?, va a estar bordeado por el castillo. Va a estar bordeado, todo esto va a estar dentro del castillo. Miren, el castillo. ¿Ven ustedes el castillo de esta parte de acá donde está mi cursor? Acá está el monarca, el rey, en la esquinita, ¿ven? Sí, Sí, profesor. profesor. Vamos acá con un lápiz. Vamos con rojo. Ya, mira, acá está el rey. ¿Lo ven? ¿Cierto? Eso quiere decir, Sí, sí, profesor. casi impulso, profesor. El rey, profesor. El rey es la cabeza, el señor feudal. El vasallo administra y protege estos espacios, ¿cierto? Y algo curioso, que en su dominio va a haber un puente, puente del señor, el molino del señor, los campos del señor, el arado del señor, los prados del señor, las viñas del señor, el bosque del señor, los prados del señor. La iglesia sí es una sola, los herreros, las aldeas. Entonces, al margen, perdón, del territorio
del rey, a la margen, va a estar, como se dice, el pueblo, ¿cierto? El rey vive en su castillo, ¿cierto? Pero cuando se amenazan las invasiones, el molino también es parte del señor. El castillo de otro señor está más allá. La granja aislada, aparte. Los prados del señor. Todo este territorio es del señor feudal. ¿Me dejo entender? Del señor. Pero lo administra, ¿quién lo administra? ¿Quién lo protege? El vasallo del señor. Vamos a borrar esto, ¿no? Listo, ya está. Cerramos acá. Por lo tanto, el dominio del señor o tierra indominicata, ¿no? El dominio del señor o tierra indominicata se va a caracterizar por la presencia de ¿qué? Uno, castillo. ¿Qué más? Reservas, o sea, bosques. ¿Qué más? La iglesia. ¿Qué más? Los monopolios feudales. ¿Cuáles son los monopolios feudales? Los molinos, los puentes. Acá está. Anterior. Los monopolios feudales. Los puentes y los molinos. Los molinos. Profesor, ¿saben lo que había en un molino? ¿Se acuerdan? ¿Saben? ¿Sí? Recuerden ustedes que esta actividad se mueve por actividad del viento. Había molinos también cerca a lo que son el río, para que se mueva. El molino era, los granos eran llevados acá, y de acá molían los granos y se sacaban, pues, le extraían la harina para todo el feudo. Ahora, tenían ustedes, ¿qué más? El castillo, la presencia de ¿qué? De reservas, o sea, que son los bosques, la iglesia, los monopolios, ¿no? Y estos van a estar ubicados en diferentes espacios del territorio. Va a haber prados, o sea, va a haber villas o aldeas, y las tierras de los villanos, ojo, las tierras de los villanos eran conocidas como alodios. Como número uno, alodios. Quiere decir, del otro lado, a los servicios del impuesto. Por un lado, los que pagan impuestos, y por el otro lado, los que no pagan impuestos. Ahí estaba en la tierra de los villanos. Esta era una serie de obligaciones económicas entre las que van a destacar dos cosas, ¿no? Ojo, las villas o aldeas, ¿no? Las tierras de los villanos, que eran conocidas como los alodios, ¿no? Estos, del otro lado, aparte, los siervos, se les impuso una serie de obligaciones económicas que tenían que cumplir, que eran la corvea, la talla y las banalidades, ¿no? ¿Cómo se llamaban las tierras de los villanos? Eran conocidas como los alodios, que los cuales se les planteó ciertas obligaciones económicas, entre las que destacaban corvea, talla y banalidades. Corvea, que era un trabajo obligatorio y a la vez gratuito, ¿a quién? Al señor feudal, al señor, ¿cierto? Al vasallo, al noble. Dos, la talla. Este va a ser un impuesto variable en determinadas especies, ¿no? Va a haber determinadas especies que van a obtener y se le va a aplicar cierto impuesto y este va a ser variable, se va a cambiar. Banalidades. Esto también va a ser un impuesto, pero netamente para el uso de los monopolios del señor, como molinos y hornos. O sea, si lo van a usar, impuesto. Si lo van a beneficiarse, impuesto. Eso va a ser prácticamente las características o obligaciones a las cuales se le impuso a todos los que viven en los espacios conocidos como los alodios. Por lo tanto, la sociedad medieval estaba dividida en tres grupos bien fragmentados, ¿no? Ahora sí vamos a ver la sociedad. Uno, la nobleza, ¿cierto? El primer estamento, la nobleza. Primero está, pues, el rey, el monarca. Después va a estar la nobleza, que son los viatores, ¿no? En este caso. El pueblo, los laboratores, teóricamente, ¿no? El rey es el primero entre sus pares, ¿no? Ahora, este poder estaba disminuido frente a los señores feudales, ¿no? Los dos primeros estamentos eran privilegiados, estaban constituidos por una minoría de la población y gozaban de privilegios como no pagar impuestos, no trabajar, es prácticamente los nobles, ¿no?
en este caso. Profesor, al último estaban los laboratorios. ¿Quiénes? Los campesinos y siervos. El resto de su mayoría, ¿no?, de la población, la mayoría era no privilegiada, la gran mayoría, ¿no? Están los oradores, ahí están los oradores, el clero. No se olviden, oradores, el clero. Mediadores, ¿no?, la nobleza. Laboradores, el pueblo. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, el feudalismo va a encontrar las siguientes características. Primero, en el aspecto político, una relación. La autarquía feudal, la desaparición de la nobleza centralizada, la ruralización en el aspecto económico, la unidad económica del feudo y las obligaciones que él tenía que asumir, en este caso, ¿no?, económicas, que van a asumir aquellos pueblos, en este caso, que habíamos estado viendo. ¿Cómo se llaman los pueblos? ¿Está? ¿Cómo se llamaban los pueblos? El pueblo de los villanos, que asumían ciertas obligaciones. En el aspecto social, clasista y estamental, ¿no? Nobleza, vigatores, clero, oradores, y pueblo, laboradores. Ahí tenemos el castillo medieval, porque vimos solamente el campo. Acá está el castillo, resguardado, ¿no? Y el caballero medieval con todo y su armadura, su casco, el morrión, la cimera, ¿no?, su espada, su armadura, en este caso. Y con esto, queridos estudiantes, le decimos gracias a nuestra clase del día de hoy. No va a quedar tareas pendientes. Lo vamos a subir lo más pronto posible a la plataforma para que ustedes tengan la información. ¿Alguna duda hasta este momento, queridos alumnos? No, profesor. Bien. No, profesor. Sí, muy bien. Para conformidad de lo que hemos aprendido el día de hoy, casi en la parte final se puso un poquito complicadita con el tema de los villanos, de los impuestos que tenían que pagar estas tierras, ¿no? Pero ya con el último esquemita que tienen, ya como que se despejó dudas, ¿cierto? ¿No? Se despejó dudas con este último esquema que hemos presentado, ¿no? Con este de acá, como que se despejó dudas, ¿no? ¿Cierto? Sí, profesor. Bueno, muchachos, que tengan un bonito y excelente fin de semana, toda esta semana, que vaya muchas bendiciones, y ya estaremos pues volviéndonos después a encontrar después de los exámenes. Seguro ya nos dirán algo pronto a lo que es el cierre de este trimestre, y esperando que se encuentren bien. Cuídense mucho y muchas bendiciones a cada uno de ustedes, ¿sí? Nos vemos, muchachos, cuídense. Chao, profesor. No, profesor. Chao, profesor. Hasta luego.